y que nos habla de los caminos, hermano. Fíjese que el Señor me hablaba en este verso de Proverbios 16:2, porque muchas veces nosotros pensamos que lo que hacemos es lo bueno, ¿verdad? Lo que está bien, ¿verdad? Lo que es lo correcto, ¿verdad? Pero yo quisiera, hermano, mire, porque esa es tarea de cada uno, es tarea individual, de revisar y analizar si estoy en el camino correcto. ¿Por qué se lo digo, hermano? Mire, leamos poniendo esta base escritural en la palabra, porque dice, todos los caminos del hombre son limpios ante sus propios ojos, pero el Señor sondea los espíritus. Amén. El Señor añada bendición a su palabra, diciéndole, Padre bueno, Padre Dios Todopoderoso, te hemos alabado y bendecido, Señor. Y una vez más mi alma te alaba y te bendice, Señor, agradeciéndote, Padre, por tu buena palabra, pidiéndote que a través de ella nos hables, que abres a tu pueblo, que hables, Señor, a la mente, al corazón nuestro, Señor, que nos permitas, Señor, ver nuestros propios errores, Señor, que nos permitas ver aquellos caminos que no están bien delante de ti, de tu presencia, Señor. A través de tu palabra, háblanos, Señor, y envía sobre nosotros la unción, la gracia, Señor, la revelación. Alumbra, Señor, los ojos del entendimiento para que podamos ver, Señor, lo que es correcto, recto delante de ti, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre, y gracias, Señor. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermano. Fíjese algo, todos los caminos del hombre son limpios ante sus propios ojos. Oiga, dice que todos, hermano. Y yo no creo que el Señor se equivoque, hermano. Pero dice, todos los caminos del hombre son limpios ante sus propios ojos. Pero el Señor sondea los espíritus, hermano. Si yo te hice una pregunta, hermano, ¿cuántas veces has recapacitado en tus caminos? ¿Cuántas veces hemos recapacitado nosotros, hermano, y hacer un análisis, hermano, diciendo, me parece que lo que estoy haciendo no está bien, no es lo correcto, necesito cambiar, necesito hacer un cambio en mi vida? Quizás nunca, hermano, ¿verdad? Pero quizás, hermano, algunos han tenido la intención, ¿verdad? Pero no se debe de quedar, hermano, simplemente en la intención, hermano, porque le voy a decir una cosa, hermano, no es lo que yo pienso, ¿sí? No es lo que yo creo, sino de analizar lo que Dios quiere. Porque por eso está diciendo el verso, hermano, que el Señor es el que sondea los espíritus. Porque quizás, hermano, mire, podemos engañar al esposo, a la esposa, a los hijos, a los hermanos, al pastor, si usted quiere, hermano, pero al Señor no, ¿sí? Al Señor no lo podemos engañar. Ahora, ¿por qué le digo esto, hermano? Porque fíjese que en la Biblia podemos ver nosotros que hubo gente que analizaba su camino, ¿sí? Analizaba su caminar. Por ejemplo, hermano, mire, uno de ellos era Job. Y si usted me acompaña, hermano, al libro de Job, en el capítulo 31, versículo 4,
Fíjese lo que declara en este pasaje, el libro de Job. Dice, ¿no ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? O sea, podemos ver nosotros aquí que Job sabía que el Señor veía todos sus caminos y que no había nada oculto delante de él. ¿Sí? Dice, no había nada oculto, porque el mismo Job ahí dice, hermano, no ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos. O sea, ¿cuántos estamos conscientes de esto, hermano? ¿Cuántos, mire, hermano, cuántos de nosotros verdaderamente estamos conscientes de que Dios ve todos nuestros caminos, de que Dios ve todo lo que hacemos? Porque en algún momento quizás, hermano, alguien se olvide y haga algo que no. Porque muchas veces el hombre es muy dado a hacer las cosas cuando nadie lo ve, cuando nadie lo mira. ¿Sí? Mire, si yo lo veo, hermano, nomás dicen que ahí viene el jefe y se paran y empiezan ahí a trabajar más duro, hermano. Pero mientras piensan ellos que nadie los ve, van, se sientan, se salen, se echan su cigarro y, hermano, en horas de trabajo empiezan a hacer cosas que no les toca hacer, hermano. ¿Verdad? Muchos se van al baño a dormir, ¿verdad? Espero que van al baño otra cosa nomás, pero fíjese, hermano, podemos hablar de todas estas cosas que la gente hace en lo oculto. Pero fíjese, Job estaba consciente de una cosa, de que el Señor ve nuestros caminos y dice, y cuenta todos mis pasos. Hermano, ¿cuántos estamos conscientes de eso? Yo estoy consciente de eso, hermano. Porque en cierto punto de nuestra vida quizás alguien se podrá olvidar. Ven, hermano, si a David le tocó, dice que se subió al terrado, hermano, y vio a una mujer que se estaba bañando y empezó a voltear para todos lados a ver si no lo veían, ¿verdad? Pero se le olvidó voltear para arriba, hermano. Se le olvidó voltear para arriba y dijo, Señor, tú me estás viendo. Porque cuando uno está consciente de que alguien lo ve, hermano, uno no hace las cosas, ¿verdad? Ahora, fíjese si Job estaba consciente de esto, hermano, de que él ve los caminos. Fíjese cómo era Job. Cuando usted lee en el capítulo 1, vaya al capítulo 1 y en el verso 1, usted se va a dar cuenta de cuál era el caminar de Job. ¿Por qué? Porque ya vimos nosotros en el capítulo 31, verso 4, que él dice, ¿acaso no ve el Señor todos mis caminos y cuenta todos mis pasos? Y en el capítulo 1, verso 1 dice, hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dice, hermano, podríamos nosotros decir que era de un caminar intachable, que era de un caminar recto, que era de un caminar, hermano, con temor a Dios, hermano, y que era de un caminar, hermano, que se apartaba de lo malo. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque Job estaba consciente, hermano, de que el Señor veía todos sus caminos. Ahora, fíjese algo, hermano. Vaya conmigo al libro de Génesis. En el libro de Génesis, capítulo 5, verso 21. Mira, aquí acabamos de ver a Job. Él tomaba en cuenta sus caminos. Tomaba en cuenta que Dios lo veía. Amén. Dice amén. En el libro de Génesis, capítulo 5, verso 21, dice, vivió Enós 65 años y engendró a Matusalén.
¿Cuánto tiempo vivió? Y engendró a Matusalén. Y fíjese una cosa, hermano, a los 65 años, mire, pudo tener un hijo, hermano. Uno diría, ya está viejo. Pero fíjese algo de lo que le quiero yo marcar, hermano, porque cuando nosotros vemos, por ejemplo, la Escritura, ahí hay un rompimiento de algo que Dios estableció. ¿Sí? Porque la Biblia dice, está establecido que el hombre muera una sola vez y después de eso, el juicio. Pero fíjese que Enoc no murió, no conoció muerte, al igual que Elías. Y fíjese que una de las cosas que nosotros podemos ver y la misma palabra, la misma escritura nos va a ir dando, hermano, esa luz, es cuando, si continuamos la lectura en el verso que sigue, en el verso 22, ¿qué dice ahí, hermano? Y caminó Enoc ¿con quién? ¿Qué hizo, hermano? ¿Qué hizo? Caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén, o sea, después de 65 años, 300 años, y engendró hijos e hijas. Hermano, ¿cuántos años vivió? 365 años. Y curiosamente el año tiene 365 días. Fíjese, hermano, 365 días que podamos nosotros caminar con Dios. Si Enoc, fíjese, hermano, caminó 300 años, ¿qué serían nosotros los 365 días? ¿No se podrá caminar con Dios? Porque fíjese, hermano, estamos hablando del caminar. Porque qué bonito es, hermano, que nosotros reconsideremos nuestros caminos, que hagamos un alto y que veamos y que digamos, Señor, ¿será que en verdad estoy caminando contigo? Porque ¿cuál es nuestro andar? ¿Cuál es nuestro caminar? ¿Cómo es, mi hermano? ¿Cómo es mi caminar? Mi caminar es con Dios. ¿Estoy caminando con el Señor o estoy agarrando mi propio camino? ¿O estoy agarrando mi propio rumbo? Porque dice, muchos son los caminos del hombre, pero del Señor es pesar los espíritus. Es ver cuál es el espíritu que uno tiene. Porque ante los ojos de cada uno de nosotros dice, hermano, que nuestros caminos son limpios. Todo el mundo dice que está bien. Pero el Señor ve el espíritu. Hermano, los caminos de Enoc, yo le podría decir, hermano, ¿eran buenos? Hermano, yo digo, si estaba con Dios, pues claro. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí, hermano? Porque fíjese algo, dice, y engendró hijos e hijas, ¿sí? Y luego dice, hermano, mire, si seguimos nosotros la lectura, hermano, ¿qué sigue diciendo el otro verso? 23. ¿Qué dice? Usted lo tiene. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Oiga, hermano, siga, el verso que sigue. Caminó pues Enoc con Dios. ¿Y qué dice? Y desapareció. Desapareció. Porque le llevó Dios. Se lo llevó Dios. Desapareció. El primer hombre que no conoció la muerte en la tierra, hermano, sino que desapareció.
como por arte de magia, hermano. Hermano, ¿no le gustaría a usted que Dios se lo llevara? Que Dios le haga el mago con usted y que lo desaparezca. ¿Ah? Hermano, fíjese una cosa. Bueno, no desaparecidos como en México, hay muchos, hermano. No de esos, ¿verdad? Porque esos los desaparece el hombre, hermano, pero no Dios, hermano, ¿verdad? Pero fíjese, fíjese una cosa, hermano. ¿Por qué lo desapareció Dios? ¿Por qué se lo llevó Dios? Ahí dice, caminó con él. Caminó con él 300 años. Hermano, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo es tu caminar? No sé ni a qué os comencé a predicar, hermano, pero hoy es viernes, ¿verdad? Dicen, hermano, ¿verdad? Yo no trabajo, pero no sé si alguien trabaja, hermano, y a veces sí me va a decir, el pastor se está tardando, ¿verdad? Bueno, ok. Pero fíjese una cosa, hermano. Dice el 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Sí? Ahora, ¿por qué se lo llevó, hermano? Mire, cuando usted va al libro de Hebreos, en el libro de Hebreos también nos da un poquito de luz, nos da un poquito de revelación con respecto, hermano, a la vida de Enoc. Cuando usted va al capítulo 11, en el verso 5, capítulo 11, verso 5 del libro de Hebreos, hermano, ahí dice en ese pasaje, hermano, que Enoc, él dio testimonio de haber agradado a Dios. ¿Sí? Fíjense una cosa, dio testimonio de haber agradado a Dios, hermano. Amén. Sí, dice así, Hebreos 11:5. Por la fe, Enoc fue ¿qué? Traspuesto o llevado, para no ver muerte, para no conocer la muerte. Y no fue hallado, porque lo traspuso Dios o lo desapareció, ¿verdad? Antes que fuese traspuesto, o antes de ser, hermano, desaparecido, como decía el Génesis, dio testimonio de qué. Dio testimonio de haber agradado a Dios. Hermano, es que para caminar uno con Dios, hermano, fíjese, caminar uno con Dios, hermano, es dar testimonio de agradarlo. Yo te voy a decir una cosa, hermano. ¿Te has puesto a pensar si estás agradando a Dios ahorita? Porque, mire, hermano, yo lo que quiero es que nos preparemos para la venida del Señor, hermano. Que nos preparemos para irnos, no para quedarnos, hermano. Yo lo que quiero, hermano, mire, que cuando nos presentemos a aquel día que le diga, Señor, de los que tú trajiste, ninguno se perdió. Todos se enfocaron en dar testimonio de agradarte, de caminar contigo. Porque, hermano, ahí la palabra nos está dando cierta luz, cierta revelación. ¿Qué hizo Enoc? Agradó a Dios. Hermano, ¿cómo puedo yo dar testimonio de agradar a Dios? El verso 6 dice que sin fe es imposible, ¿qué? Como diciendo, es que Enoc era un hombre de fe. Enoc era un hombre de fe.
Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque alguien que dice, es que yo no creo, hermano, no está agradando a Dios. Es cuando hay alguien que duda y que dice, no, yo no creo que mi esposo cambie. Yo no creo que mi esposa vaya a cambiar, hermano. Y si Dios dice que nos va a cambiar, ¿cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen, no, yo tengo un hijo rebelde, ¿qué va a cambiar? Hermano, Dios lo puede hacer. Porque si lo hizo conmigo, lo puede hacer con cualquiera. Si lo hizo conmigo, lo puede hacer con mis hijos, con mi familia, con mi casa, hermano, hasta con la peor persona en el mundo. Denle el aplauso al Señor, pero tenemos que ser gente de fe. ¿Sabes cuándo ya no agradas a Dios? Cuando dudas. Cuando la gente duda. Cuando la gente dice, yo no creo. Es que yo no creo. Hermano, Dios podrá decir, es tu problema, pero yo lo voy a hacer. Lo creas o no, yo lo voy a hacer. Y para nosotros lo mejor es hacernos uno con Dios, decirle, Señor, si tu palabra lo dice, amén, Señor. Lo creo, lo recibo. Me gustó lo que dijo la hermana Ted. Yo por fe recibo mi sanidad. Fue al hospital y nada le encontraban, hermano, y que le decía, ya por último le estaban inventando enfermedades, hermano, y dijo, no, hombre, de aquí voy a salir enferma. Si no tenía nada, voy a salir con algo aquí. Porque sabe una cosa, que a veces hay gente que está enferma porque se cree las enfermedades que le dicen. Es que el doctor dice que tengo diabetes, y ay, mi diabetes, y, hermano, hay que reprenderlo, hermano. Cuando uno duda, no está agradando a Dios. Entonces eso quiere decir que en mi caminar no lo estoy agradando. Porque cuando el Señor venga, yo quiero decir, Señor, yo por fe me voy contigo, papito. Yo me voy con el Señor. Y yo voy a ser un hombre de fe. Y voy a hacer las cosas en fe. ¿Cuánta gente hay que se opone a la palabra, hermano? Mire, cuánta gente hay. Estaba platicando con una persona, con un familiar, hermano, y hablamos del diezmo. Y me empezó a decir que ya no creía. Le dije, pues es tu problema. Porque yo sí le creo a Dios. Y porque yo lo voy a seguir haciendo. Y porque yo desde que me convertí todo el tiempo, ¿sí?, le he creído a Dios y ahí estoy. Y no estoy dando un diezmo de la ley, busco dar el diezmo de Abraham. Y aunque no había ley, hermano, pero el diezmo. No sé si me doy a entender. ¿Sí? Ese es el diezmo que a Dios le agrada, hermano. Porque el otro diezmo, el de Jacob, era el de, si me bendices, de diezmo. Si no, no hay nada. Hermano, y qué bonito es darle a Dios aún en tiempos de escasez. Solamente una hermana dice amén. Mire, en tiempos de escasez, usted puede ver. El otro día platicaba con la hermana Terry y le digo, analiza a Elías. Cuando Elías se enfrentó a los 450 profetas de Baal, dice ahí, hermano, que le dijo, ustedes clamen a su Dios, que yo voy a clamar al mío. Y el Dios que haga descender fuego del cielo y que consuma el sacrificio, ese es Dios. Y usted conoce la historia, hermano, que los 450, dice, hermano, que empezaron a gritar y Elías se burlaba y les decía, griten más fuerte, a lo mejor está dormido ustedes, ¿verdad? Dice que se burlaba de ellos, hermano, ¿verdad? Dice que desde la mañana hasta el mediodía
estuvieron gritando, se cortaron las venas, chorreaban sangre, hermano. Hacían, mire, hermano, qué cosas no estaban haciendo los 450 profetas. Y nada que descendía fuego. Pero dice la Biblia que cuando le tocó a Elías el turno, dice que preparó, levantó su altar con las piedras, todo como es el altar, y empezó a decirles, échenle agua. Y era un tiempo, hermano, en que había sequía, no había agua. Y le dijo, y échenle más de agua. Y hermano, mojaron de agua todo el altar. Y el Señor hizo descender fuego, hermano, y consumió el holocausto, el sacrificio. Pero eso es lo que a mí me llama la atención, porque en ese momento había una sequía, no había agua. ¿Cómo ve? Pero le creyó a Dios. Qué bonito, es que es bonito, hermano. Y aún en los tiempos de escasez, uno le cree a Dios. Que uno le diga, Señor, aquí estoy. Es que es bonito, hermano. ¿Quiere usted agradar a Dios? Sea gente de fe. El mundo siempre va en contra de Dios. Dios dice, camino bueno. El mundo dice, no, vamos a lo malo. Dios dice, pórtense bien. No, que si no te portas mal no eres hombre. ¿Poco no? Es el mundo, hermano. Que si no tienes mujeres no eres hombre. Dios te dice, nomás una. ¿No? Hermano, porque se sienten machos, dicen, hermano, hombres. Y el mundo va en contra de Dios. Dios dice, vamos rumbo para allá, vamos a tomar aquel camino. El mundo va en dirección contraria, opuesta. ¿Cuál es el camino que estamos tomando? Hermano, yo espero que no agarremos un día el camino del mundo. Que vayamos en oposición de Dios. Porque luego vienen los legalistas y no, o los que quieren irse al mundial un rato, hermano. No, es que mire, estos son bien legalistas, son bien religiosos y son, hermano, nada de eso. Busca agradar a Dios. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué fue lo que, hermano, qué fue lo que hizo Enoc? Antes de ser desaparecido, dio testimonio de haber agradado a Dios. ¿Y cómo lo agradó? Con fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Lo que Dios le dijo amén. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Nosotros debemos de ser gente de fe. ¿Cuál es nuestro caminar? ¿Cuál es nuestro andar? Porque te voy a decir una cosa. Antes de que nosotros querramos caminar con Dios, debemos de aprender a caminar con los hermanos. ¿Sí? ¿Cuántos pueden caminar con los hermanos? No quiere caminar con su hermano y quiere caminar con Dios. ¿Cómo? ¿Cómo? Que Dios es amor, dice. ¿Verdad? Mire, fíjese lo que dice Colosenses. El libro de Colosenses, capítulo 4, y en el verso 5, hermano. Colosenses 4, 5. Fíjese, allá hay algo. Ahí habla del andar. Y andar es caminar. ¿Dice amén? ¿Qué dice? ¿Andad qué? ¿Y qué es andar? Caminar. Andar, mira. Cuando dicen anda, ¿verdad? Anda, ¿verdad? Camina. ¿Verdad? Camina pues. Anda. ¿Quieres caminar con Dios? Primero aprende a andar.
sabiamente con los de afuera. Necesitamos aprender a caminar sabiamente con la gente de allá afuera. Queremos caminar con Dios. Dios dice, empiézale ahí. Empieza por ahí. Es mi palabra, ¿la crees? Dice, andad sabiamente con la fuente de afuera. Hermano, si el Hijo del Hombre no vino a perder las almas, sino a salvarlas, ¿qué tenemos que hacer? Andar sabiamente, buscar ganarlos. Es de sabios ganar almas. Es de sabios ganar gente, hermano. Hay que andar con ellos con sabiduría. Porque yo he visto gente que dice, no, es que esos hijos del diablo y que no sé qué y que... Hermano, ¿usted cree que eso es andar sabiamente? En lugar de que se acerquen, usted mismo los está alejando. Para que no quieran nada con el Evangelio. Para que no quieran nada con el Señor. Pero dice, andad sabiamente, no me quite el verso, hermano. Sabiamente para con los de afuera. ¿Qué hay que hacer? Redimiendo el tiempo. ¿Qué es redimir el tiempo? Aprovechando bien el tiempo. ¿Qué es redimiendo el tiempo? ¿Qué es aprovechando el tiempo? Hay que redimir el tiempo. El otro día que hablábamos del tiempo, hermano, a la gente se le hace bien fácil, hermano, matar el tiempo. Y dice uno, vamos a ver una película, vamos a aventarnos otra. Y se desvelan, hermano. ¿Eh? Y luego ya viene el domingo con sueño al culto, hermano. Porque en lugar de aprovechar el tiempo, mire, ahorita anda el mundial de clubes y allá es de día y aquí es de noche y mientras están jugando allá, aquí es para que uno esté durmiendo y hay gente que se desvela para ver al Monterrey. Ahorita fue el Monterrey para allá. Bueno, pero, ¿sabe? Mire, yo conozco gente que cuando va a las Chivas o va a la América o los Pumas, otros, se desvelan. O cuando juega México, hermano. O Guatemala. ¿Verdad? Que antes iban a ver al Pescadito Ruiz, hermano. ¿Verdad? Y digo antes porque ya se retiró. Pero hermano, ¿de qué le estoy hablando? De redimir el tiempo. Porque se nos hace bien fácil, hermano. No tomar en cuenta, hermano, que hay que aprovechar bien el tiempo. Si es tiempo de dormir, es tiempo de descansar y dormir. Pero uno tiene que redimir siempre el tiempo, hermano, no malgastarlo. Ahora, fíjese lo que dice, verso que sigue, versículo 6. ¿Qué dice verso 6? Andando sabiamente para con los de afuera, sea vuestra palabra siempre, ¿qué? Dice que hay que andar sabiamente con los de afuera, hay que caminar sabiamente con los de afuera, redimiendo bien el tiempo. ¿Qué más? Y que cuando tú le hables a alguien, que tu palabra sea sazonada con gracia. No que los critiques, no que los maltrates, ¿sí? Sino que cuando hablemos tengamos la gracia de Dios, que les prediquemos de la gracia. Recuerde que el apóstol Pablo decía, me temo que ustedes han caído de la gracia, porque la gracia es mayor, la gracia está más arriba que la ley. Por eso cuando se cayeron es porque está arriba, la gracia es sobre la ley. Porque el problema es de que muchos quieren predicar, hermano, ley y no gracia. Y dice que tu palabra sea siempre con gracia, sazonada con sal,
para que sepáis cómo debes de responder a cada uno. Qué bonito es saber responder. Qué bonito es saber hablar, hermano. Porque ¿quieres caminar con Dios? Dios dice, primero anda sabiamente con los de afuera. Andar sabiamente con los de afuera no es hacerte uno con ellos. Que te dicen, vamos a echarnos una. Diga, pues sí, ¿verdad? Al fin que una no es ninguna, ¿verdad? Vamos, y de paso te predico y... ¿verdad? Y ya entrados dicen, no, pues sigamos con la Biblia, la lectura, pero échame otra. O sea, ¿cómo, hermano? Si dice, andad sabiamente, caminar sabiamente. Ese es un caminar. ¿Sabe que hay gente que eso lo ve bien? Mire, hermano, yo conocí un hermano, que ese tenía a su hermano. Me lo platicó este hermano y me dice, mire, yo era el que llegaba a la casa de este hermano a discipularlos, el pastor me había mandado. Y llegué y me dice, ¿qué cree, hermano? Que mire que José, que llegó bien tomado. Y luego me dice, ¿qué crees? Que se acaban de convertir 5 borrachos ahorita. ¿Cómo ves? Y le dice, ya vete a dormir. Así que le dijo, ya vete a dormir, mañana hablamos. Bien enojado y ya después le empezó a decir, ¿cómo borrachos recibieron a Cristo? Y no estás viendo la Biblia que los borrachos no heredarán. Ya después se quedó, no, pues sí, ¿verdad? ¿Qué andas metido allá? Era nuevecito su hermano. ¿Sí? Mire, afortunadamente fue entendiendo, hermano, porque lo importante, mire, ¿sabe qué es lo importante? Que uno lea. Que uno lea. Porque fíjese, hermano, estamos hablando de Enoc. Enoc caminó con Dios, pero antes de caminar con Dios, también caminó con los hombres. Ahora, dice, andad sabiamente con los de afuera. Fíjese que también la Biblia dice que uno debe de andar con la esposa sabiamente. Eso dice Pedro, hermano. 1 Pedro 3:7. Si quiere, búscalo, léalo, hermano. ¿Sí? 1 Pedro 3:7. Pero hay una versión que también, quizás hay algunas versiones que no usan la palabra andar, pero ese también es un caminar. Porque hay una versión que dice, andad sabiamente. ¿Cómo dice, hermano? ¿Alguien lo tiene? ¿Cómo dice? 1 Pedro 3:7. ¿Lo tienen? ¿Alguien lo tiene? ¿Cómo dice, hermano? Ya lo puso. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente. Hay una que dice, vosotros, maridos, igualmente, andad con ella sabiamente. Caminar con la esposa sabiamente, hermano. ¿Sí? Dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hermano, ese es un caminar. ¿Quieres que tus oraciones no tengan estorbo? Fíjate que tus oraciones, le hablo a los varones, nuestras oraciones pueden estar estorbadas si no andamos con la mujer sabiamente. ¿Sí? ¿Sí? Como decían yo cuando salgo con mi esposa, mire, yo ando sabiamente, hermano. Yo la agarro de la mano. ¿Verdad? Más cuando vamos al mall. Como había algo, ¿verdad? Que decía, qué romántico se ve esto, ¿verdad? Mire, se ve muy romántico, pero es seguro.
a que no se vaya a meter en una tienda. Mire, eso es andar con sabiduría. Dice que andemos con ella sabiamente. ¿Qué es andar sabiamente? Es caminar sabiamente. Porque te voy a decir una cosa, hermano. ¿Quieres caminar con Dios? Primero aprende a caminar con tu esposa. ¿Aló? ¿Qué silencio, hermano? No dijeron nada. Dice que hay que andar con sabiduría. ¿Sí? Ahora, ¿de qué forma? Dando honor como a vaso más frágil y como a coherederas, o sea, que también van a heredar junto con nosotros la gracia, ¿sí? La gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Podemos estar orando mucho, pero si no hacemos eso, hermano, tu oración puede ser estorbada. Ahora, ¿por qué te digo esto, hermano? Porque fíjate una cosa, está hablando de que Enoc caminó con Dios. Yo quiero caminar con Dios, pero antes de eso tengo que aprender a caminar con los demás. Tengo que andar sabiamente con los de afuera. Tengo que andar sabiamente con la mujer. Tengo que aprender a andar, a caminar con todos. ¿Usted cree, hermano? Mire, ¿usted cree, hermano, que si yo no aprendo a caminar con usted, hermano, voy a caminar con Dios? No. Dios dice, ¿en verdad quieres caminar conmigo? Porque mis caminos no son vuestros caminos. Empecemos por ahí. Primero aprende a caminar con tus hermanos. Primero aprende a tener en común todas las cosas. Primero aprendamos a buscar la unidad en el Espíritu Santo. ¿Me doy a entender? Porque por ahí se tiene que empezar. O sea, yo quiero caminar con Dios, pero Dios dice primero, a ver, voy a ver tu caminar con los demás. Tanto con los de afuera, con tu esposa, como con los de la iglesia. ¿Aló? ¿Cómo andamos? ¿Sí caminamos? ¿O andamos caminando chueco, hermano? Porque hasta el mismo zapato revela si uno camina chueco. ¿Verdad? Se gasta de un lado, hermano, ¿verdad? Si anda desbalanceado, necesita a que lo lleven a hacer su alineación, ¿verdad? Así los carros, hermano, ¿verdad? Las llantas revelan cómo está el carro. Así tus zapatos, mira, si quieres saber cómo camina tu hermano, vele el zapato. Fíjate, vele su zapato, hermano. Ahí vas a ver. Dale aplauso al Señor, hermano, pero aprendamos a caminar primeramente entre nosotros. Yo quiero caminar con Dios, hermano. Ahora, fíjate algo, hermano. De aquí podemos hablar mucho del caminar, ¿sí? Pero fíjate una cosa, hermano, que es bien importante, porque cuando nosotros vemos la vida, por ejemplo, estamos hablando de Enoc, hermano. Qué bonito es cuando a través de la misma palabra descubrimos cierta luz, cierta revelación. Qué bonito es, hermano, por ejemplo, que hay cosas que nosotros necesitamos para nuestro caminar. Una de las cosas que nosotros necesitamos es la palabra. Porque dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera para mi camino. Porque lo que necesito, fíjese una cosa, quiero caminar con Dios. Dios estaba diciendo, a ver tu lámpara. ¿Tienes lámpara? ¿Tienes luz? Hermano, en el tabernáculo, fíjese una cosa, en el tabernáculo había una lámpara. ¿Cuántos brazos tenía esa lámpara? 7. Hermano, cuando nosotros vemos la lámpara con los 7 brazos, fíjese algo. El número 7 se usa mucho.
Muchos relacionan esa lámpara, cada uno de los brazos, con los 7 espíritus de Dios. ¿Sí? Con los 7 espíritus de Dios. Porque para que nosotros podamos caminar, fíjese, necesitamos una lámpara. Pero ¿qué pasa, por ejemplo? Fíjese bien, hermano, si a esa lámpara nomás tiene una luz encendida. ¿Cómo va a ser? ¿Qué tanto voy a ver? Dependiendo de la lámpara, es lo que me va a permitir ver hacia adelante. De cuando ha manejado donde hay una carretera bien oscura, hermano, ¿verdad que prende las altas de su carro y le permite ver más allá? ¿Qué pasa si de esa lámpara que nosotros tenemos, porque nosotros somos un tabernáculo, hermano, qué pasa si en esa lámpara nomás tenemos prendida una luz? Vamos a ver. Y son 7 espíritus. Mire, cuando usted va, hermano, y ve el libro de Isaías, ahí habla de espíritu de consejo, espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, ¿sí? Espíritu de temor a Jehová, ¿sí? Y está hablando de los 7 espíritus de Dios, hermano. Ahora, ¿será que nosotros tenemos nuestra lámpara, hermano, con los 7 brazos encendidos? ¿Con las 7 luces encendidas? Porque si estamos funcionando con los 7 espíritus, hermano, vamos a poder ver bien, vamos a poder caminar bien. Porque a veces hay gente que alumbra más que otra. Porque para caminar necesitamos nuestra lámpara. Yo necesito la lámpara. Yo necesito la palabra. Hermano, usted ve el tabernáculo. ¿Será que entendemos el tabernáculo? Que al principio del tabernáculo, fíjese, dice que era lo que estaba en el atrio. El altar del sacrificio. ¿Sí? Ahí nos está hablando de que lo primerito que nosotros vemos para entrar a la iglesia, vimos la cruz de Cristo. Por ahí entramos todos. Pero eso no es todo el evangelio, hermano. Esa es solo la entrada. La entrada es solo Jesucristo. No podemos quedarnos nosotros simplemente con eso, hermano. Porque usted ve el tabernáculo y hay más cosas. Lo que Dios quiere es que experimentemos, hermano, entrar al lugar santísimo, donde está el arca de la presencia. La cruz de Cristo es, hermano, la entrada. Porque más adelante nosotros vemos la mesa, los panes, la lámpara, la fuente o el lavacro. ¿Y de qué hacían el lavacro? Dice que lo hacían de los espejos de las mujeres. Figura, hermano, del agua, la palabra. ¿Qué le salió a Jesucristo del costado? Agua y sangre. La sangre con relación al pecado, el agua sin relación al pecado, para que nosotros nos estemos purificando. La palabra. Jesús dijo, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La misma palabra nos está limpiando, pero la misma palabra, hermano, en la misma palabra nos estamos reflejando. Por eso dice que lo hicieron del espejo de las mujeres, porque tú te reflejas en la palabra. Y a veces ahí vemos lo guapo que somos, hermano. ¿Verdad que sí? Hermano, o lo feo. Pero como todos los caminos son limpios, todos son guapos. ¿Verdad? ¿Cómo ve a sus hijos usted bien guapos, hermano? ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Pregúntele a otros a ver qué opinión tiene.
Fíjese algo, hermano. Mire, mejor voy cerrando, hermano, porque para no complicarnos, pero para caminar necesitamos lámpara. Y la lámpara es la palabra. ¿Sabe una cosa, hermano? ¿Por qué muchas veces la gente al hablar habla cosas que no? Habla cosas que ni siquiera el Señor dijo. ¿Sabe por qué? Por no apegarse a la palabra. ¿Y sabe qué? Esa es tu lámpara. ¿Cuánta luz hay? ¿Cuánta palabra hay? ¿Qué tanto alumbras? Si dice que es espíritu de consejo, hermano, ¿qué tanto puedes aconsejar? Porque hay un montón de gente que habla cosas que dice que la Biblia dice y la Biblia no dice. Es que la Biblia dice, ayúdate porque yo te ayudaré. Eso no dice. Ese es un dicho. Ese es un dicho popular, pero eso no dice la Biblia. Y la gente afirma que la Biblia dice. Y a veces hay mucha gente que dice, es que la Biblia dice, y quieren dar consejos fuera de la palabra. ¿Sabes que cuando tú lees más la palabra, hermano, te vas a conducir más rectamente y vas a saber qué hacer, porque la misma palabra te va a decir cómo andes? ¿Cómo quieres responder si no nos llenamos de la palabra, si no nos estamos llenando de Dios, si no nos estamos llenando, hermano, en nuestro espíritu con la palabra? ¿Qué es lo que vamos a hacer? A veces tomamos actitudes, hermano, fuera de la palabra y están mal. ¿Será que nosotros sabemos dar buenos consejos cuando estamos viendo que alguien no está haciendo lo correcto? Porque a veces en lugar de aconsejar, mal aconsejamos. Una vez, mire, hablando del diezmo, un hermano dijo, yo antes diezmaba, le estaba diciendo a otro, dice, pero ya no, porque es que no estoy bautizado. Por eso dejó de diezmar, hermano. Y yo nomás escuchándolo, ¿y quién te dijo? Y le dije, mira, hermano, si tú vas a la Biblia, ¿qué dijo Jesús? Es necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Es necesario que sigas diezmando, le dije, y que también te bautices. Es necesario que te bautices sin dejar de diezmar. ¿Sí? Porque a veces hay gente así, hermano. Es que yo por esto, no. Hermano, mi consejo es que hagas lo que Dios dice. Ese es mi consejo. Jamás te voy a aconsejar algo que esté fuera del Señor. Tampoco voy a estar pidiendo por cosas que el Señor, hermano, que el Señor no está aprobando. ¿Me da a entender? Fíjese algo, hermano. Una vez llegó conmigo una persona y me dijo, pastor, yo vengo con usted porque no voy a diezmar. ¿Por qué, hermana? Es que fíjese que yo agarro $600 al mes y es muy poquito y no me alcanza. Así me dijo. Se lo digo porque ya no está aquí y tampoco le dice quién, hermano. ¿Verdad? Pero por eso se fue, hermano, dice. Mire, pero yo le dije no. Mire, yo en lo personal, yo no le puedo aprobar eso. Yo lo que le puedo decir, créale a Dios y Dios le va a multiplicar y Dios le va a proveer. Si usted le da primero a Dios, Él dice que Él va a reprender al devorador. Él dice que va a abrir las compuertas de los cielos y que va a derramar bendiciones hasta que sobreabunden. Yo no puedo decir, ay, de veras, pobrecita, mejor le voy a decir a los hermanos que juntemos una ofrenda para usted, hermana. No, créale a Dios. Ahí está la palabra. El consejo que uno tiene que dar es ese, hermano. Yo no puedo dar un consejo que no esté en la palabra. ¿Sí?
Yo no puedo decirle, Señor, mira, bendice, Señor, a los que no diezman. ¿Me va a decir que qué? Hermano, usted cree, fíjese una cosa. Gracias. Usted cree, fíjese una cosa, que si yo... ¿Para qué le voy a pedir algo que sabemos que no lo va a hacer? ¿Me voy a entender, hermano? No esté enojando conmigo. Es que, hermano, eso es tener, mire, hermano, eso es tener lámpara para caminar, andar. Él no dio testimonio de haber agradado a Dios. Hermano, nosotros debemos de dar todo consejo de la palabra. ¿Para qué voy a pedir, Señor? Mira, bendice a estos. ¿No? Lo que podemos decir, Señor, mira, ayúdanos para que cada uno corrija y ordene su vida. Para que entremos en tu voluntad y entremos en el camino de la bendición. Eso, hermano. No dice, hermano, que todos los caminos del hombre a su parecer son limpios, pero Dios pesa los espíritus. Dios sabe cuando alguien está dispuesto a corregir. Y Dios dice, desde ya te voy a bendecir. Te voy a bendecir. ¿Me doy a entender, hermano? ¿Quieres caminar? La palabra. Hay que tener lámpara. Tener lámpara, hermano, dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en nuestro corazón. Que abunde la palabra, que abunde la palabra. ¿Qué hay cuando reunimos? ¿Hay palabra? ¿O hay chisme? ¿Aló? ¿Qué hay, hermano? Mire, qué bonito es que en nuestras reuniones hablemos de Cristo. Que digamos por qué es más importante. Dale el aplauso al Señor, hermano. Mira. ¿Por qué es más importante, hermano? Es más importante hablar de Jesucristo que estar hablando de alguien, hermano. Amén. Amén. Mire, vamos a dejarlo hasta ahí, hermano. Me siento que como que ya es hora. Estoy sintiendo eso, lo estoy sintiendo como que ya no muy mucho me está poniendo atención, hermano. Póngase de pie, hermano. Póngase de pie. Yo lo que quiero es que usted ponga toda la atención al Señor, hermano. ¿Sí? Hay varios ejemplos, hermano, en la Escritura, de aquellos que caminaron con Dios. Y eso es lo que a nosotros nos interesa, hermano. Que entremos en el caminar de Dios. Segunda de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo, por el cual mi nombre es invocado, lloraren y buscaren mi rostro, y se convirtieron de sus malos caminos. ¿Qué dice el Señor? Entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados, ¿sí? Y sanaré su tierra. ¿Se da cuenta? Hay solución. Si Dios nos está hablando de esto es porque hay solución, hermano. Hay solución. Mira tus zapatos, hermano. ¿Cómo estarán los espirituales? ¿Hay cojera al caminar espiritualmente?
¿Cómo estamos caminando? ¿Cómo estamos pisando? Si hay algo que tú sientes que no, que es un caminar que no está agradando a Dios, entrégaselo al Señor. Entrégaselo. Entrégale ese caminar al Señor. Él ve todos los caminos del hombre y cuenta los pasos. Él sabe cómo andamos. Él sabe cómo nos dirigimos. Si estamos hablando de que necesitamos lámpara, recuerda, Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo. Y nadie pone una luz debajo de la mesa y no la pone arriba para alumbrar, para que vea. La luz es para que te alumbre, hermano. La luz es para que nos alumbre. Esa luz es la palabra. Vamos a orar. Mire, hermano, el altar está abierto. Si alguien quiere entregarle algo al Señor, es el tiempo, es el momento. Entrégale al Señor. Entrégale al Señor. Si en verdad tú anhelas, deseas, hermano, caminar con Dios, comencemos dando testimonio de agradarlo. Comencemos, hermano, por ser gente de fe. Ser gente de fe. El mismo Señor dijo: porque vuestros caminos no son mis caminos, pero lo pueden ser. Porque le podemos decir: Señor, de hoy en adelante quiero caminar en fe. De hoy en adelante quiero caminar creyendo, creyéndote a ti. Si algo he dudado, perdóname. Si sientes que en algo has dudado en este caminar, el altar está abierto, hermano. Y dile: Señor, perdóname, pero voy a empezar a caminar en fe. Voy a caminar contigo, Señor, a la par. Tómame. Dile: tómame, Señor, tómame. Porque cuando Dios te toma, no te va a soltar, hermano. Tenlo por seguro. Porque si tú buscas agarrarte de Dios, tú te puedes soltar. Pero cuando el Dios de los cielos te toma, Él no te suelta, hermano. Él no te suelta. Hoy tú puedes pactar con el Señor y decirle: Padre, aquí estoy, Señor. Quiero seguir el caminar de fe. Quiero seguir el caminar de la fe. Cierra tus ojos, hermano, y comienza a hablar con Dios. Habla con el Señor, no te distraigas. No te distraigas, el Señor está aquí. Conéctate con el Señor. Conéctate con su presencia, hermano, en este momento. Dile: papito, yo te necesito, Señor. Habla con el Señor, Él te conoce. Él sabe tu espíritu, Él sabe lo que hay dentro. Dile: Señor, entrego todo a ti. Entrego todo a ti, Señor. Te entrego toda mi vida, Señor. Quiero ser un hombre de fe. Quiero ser una mujer de fe. Dile: quiero ser un pueblo de palabras, Señor. Quiero llenarme de tu palabra para saber responder, para saber qué hacer, para saber dirigirme, para saber conducirme, para caminar rectamente, Señor. Como dice tu palabra, a puerto seguro.
porque tú nos llevarás a una ciudad habitable. Oh, bendito Dios, tú conoces el corazón de tu pueblo, conoces el corazón de mis hermanos. Tú pesas los espíritus, Señor, y te pido en este momento, Señor, por todos y cada uno de ellos, Padre, por los que están aquí, Señor, por los que han reconocido, Señor, por los que anhelan, desean caminar contigo, Señor. Te pido por ellos, Padre, bendícelos, alúmbralos, Señor, alumbra los ojos del entendimiento, Padre, en el nombre de Jesús. Que esas lámparas, Señor, estén encendidas. Que esa lámpara esté encendida con los 7 brazos. Oh, mi Dios bendito, en el nombre de Jesús. Que los ojos del entendimiento sean abiertos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, clama, hermano, ora, ora, no te distraigas, clama. Clama al Señor, el Señor está aquí. El Señor te oye, el Señor te escucha. Si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo, dice el Señor,